De salarios, ¿qué pasa con la negociación colectiva? Nada más y nada menos que la última negociación colectiva de este gobierno, la ronda salarial más grande en la historia de los consejos de salarios. Comenzó la negociación para los públicos y en esta semana estará comenzando la de los privados. Ya venimos para el debate, pero antes una puesta a punto con los detalles del tema. En el sector público, la rendición de cuentas del año pasado fijó la recuperación del salario real. Este año habrá que negociar ajustes en la carrera funcional de la Administración Central. Ordenar todo lo que significa la situación escalafonaria de los funcionarios públicos y un mecanismo mucho más transparente en materia de remuneraciones y también de posibles, traslados de los funcionarios de manera mucho más horizontal. A nivel privado, las pautas del Ejecutivo buscarán volver al nivel del salario real previo a la pandemia. Ahí hay una gran heterogeneidad. Hay desde trabajadores de sectores de actividad que no han perdido nunca el poder adquisitivo, aún en tiempos de pandemia, que son una pequeña proporción. Hay otros que en su momento tuvieron una caída y ya se ha obtenido la recuperación. Y el grueso tiene una pérdida pendiente de que está en el orden de entre el 1 y el 2%. El próximo jueves el Ejecutivo enviará las pautas al Consejo Superior Tripartito. Los sectores más afectados por la pandemia, en general vinculados al turismo, ya acordaron una recuperación del nivel salarial más lenta. Pero la gran mayoría, que son los que van a negociar ahora en la 10ª ronda, son alrededor de unos 600.000 trabajadores, un poco más. El objetivo del gobierno es pautar, proponer. Lo que pasa es que después vienen las negociaciones entre las partes, pero la propuesta del gobierno va a incluir el cumplimiento del compromiso de promover la recuperación completa del salario en el transcurrir de este periodo. ¿Y eventualmente el gobierno está dispuesto a laudar a favor de los trabajadores si no se acuerda esa recuperación? Nosotros vamos a tener la pauta y la pauta incluye esa recuperación. Si no hay acuerdo, en última instancia habrá votación y la votación va a estar en línea con las pautas que el Poder Ejecutivo va a presentar. Y ya está con nosotros aquí en piso José López, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE. Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, estar por acá. Bien, ustedes los públicos ya arrancaron. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, tardío y no con mucha expectativa, digamos, ¿no? Recién el viernes pasado se convocó al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público, a una semana de que el proyecto de rendición de cuentas ingrese al Parlamento. Allí se plantearon lineamientos estratégicos. La reunión básicamente fue para cumplir con la formalidad de lo que dice la ley. No hubo muchos avances, los planteos también hay que decirlo. Ustedes saben que la rendición de cuentas, básicamente la educación, la administración central, los servicios descentralizados, el Poder Judicial y la universidad son los que están de alguna manera comprendidos por la rendición de cuentas. Los dos sectores más grandes, que son la administración central y servicios descentralizados, y por otro lado la educación, firmaron un convenio de carácter salarial el año pasado, por lo tanto ese convenio de recuperación del salario va hasta el fin de este año, hasta fin del periodo, digamos, de gobierno. Eso no quita que haya que hacer algunos ajustes, sobre todo en materia de inequidades y diferencias que pueda haber hacia la interna de cada uno de los sectores, pero desde el punto de vista salarial, digamos, como que está laudada esa situación hasta fin del periodo. Lo que sí hay otras cosas en estos dos sectores que son muy importantes, y hay una que atraviesa a todos los sectores, inclusive aquellos que no han firmado convenio todavía, como por ejemplo las empresas públicas, que es el tema del ingreso de personal. Hoy, una cosa que venimos reclamando los sindicatos desde hace mucho tiempo, ya no es solo los sindicatos los que lo estamos reclamando, sino los propios jerarcas de cada uno de los incisos, producto de que no solo con este ajuste fiscal que propuso el gobierno y que achicó de manera importante la cantidad de trabajadores estatales, el problema es que hay servicios que ya no se pueden cumplir
y que si no ingresa personal en este periodo de aquí al 28 de febrero, y hay que hacer todos los procesos de concurso, llamados, por lo tanto, todo eso lleva un tiempo, hasta el año 2026 no van a ingresar funcionarios. Y ya la falta de personal que hay hoy en prácticamente toda la administración pública, hay que sumarle que en estos 2 años hay mucho personal que ya tiene causal jubilatorio y que se va a retirar. Por lo tanto, hay servicios que están muy complejos desde el punto de vista de la prestación que tienen que dar. Y bueno, y ese es un reclamo que hoy ya no solo lo levantamos los sindicatos, sino prácticamente todos los ministros, los mismos directorios de las empresas públicas también. Y bueno, puede haber diferencia entre lo que decimos los trabajadores y lo que dice la administración, pero todos somos contestes que es necesario llenar las vacantes que no se han llenado y que eso hay plazos constitucionales muy rígidos que hay que cumplirlo, porque si no vamos a entrar en una situación muy compleja, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores más complicados que necesitan urgente personal? Yo diría que toda la administración pública, pero por enumerar algunos, en la administración central hay servicios del Ministerio propio de Economía, como la aduana, por ejemplo, que ya hay turnos en determinadas aduanas, sobre todo secas, digamos, que ya no se están pudiendo cumplir, no hay gente para cumplirla. En el Ministerio de Cultura, el otro día tuvimos una reunión con el ministro, uno de los lugares del Ministerio de Cultura, que creo que debe ser el único que recauda mucho, que es la Dirección Nacional de Registros, que es por donde pasa toda la compra-venta. Bueno, ya hay oficinas que no la puede abrir en el interior del país porque no tiene gente. Y bueno, y esos son problemas que podemos seguir enumerando, no solo en la administración central, sino en los servicios descentralizados y también en las empresas públicas. Hay problemas de personal. Bueno, ustedes estaban hablando de la OCE ahora, por ejemplo, del agua. En la OCE es uno de las empresas donde más personal se requiere, entre otras cosas, porque la pérdida más grande de agua que hay es por la falta de reparación de toda la infraestructura que tiene OCE y las cuadrillas están vacías. Entonces ahí realmente hay un problema bien grande desde el punto de vista de los recursos humanos que tiene el Estado para brindar sus servicios. Mucha gente que nos está viendo puede pensar que tal vez faltan en aduanas, pero sobran en otros lugares. ¿Eso es posible, una reorganización de funcionarios dentro del propio Estado? Bueno, todo es posible, y yo capaz que si me apuran en algo de eso puedo llegar a estar de acuerdo. Yo creo que hay quizá muchos efectivos en el Ministerio de Defensa Nacional y poco personal en otros lugares donde se necesita. Pero el problema es que ese tipo de reestructura, de reorganización de los recursos humanos han pasado todos los gobiernos y han hecho lo que han podido, pero no ha cambiado mucho la relación, a no ser en esta administración, donde lo que se aplicó fue un decreto a rajatabla, donde lo que se hacía era prohibir el ingreso. Se había planteado de que cada 3 ingresaba 1, ni siquiera eso se llenó, por lo tanto se vaciaron los servicios del Estado y hoy hay algunos lugares donde, salvo algunas excepciones también hay que decirlo, pero hay algunos lugares donde ya no se pueden prestar los servicios directamente. ¿Y esto está supeditado entonces a lo que suceda con la rendición de cuentas, que no conocemos todavía su contenido? Bueno, no necesariamente. Bien. No necesariamente, porque, por ejemplo, en la Administración Central, como esos cargos están en la línea de base del presupuesto, no se precisa aumentar el presupuesto, sino lo que se precisa es habilitar el ingreso, porque el presupuesto ya lo tiene, el crédito ya lo tiene, claro, cada uno de los organismos. Creo que en la educación ahí sí puede haber, hay alguna situación donde se precisaría algo de presupuesto. Por eso en la reunión del viernes lo único positivo que sacamos es abrir las negociaciones por rama de actividad. Hoy a las 6 de la tarde se está reuniendo la de la Administración Central, en el correr de la semana se van a ir reuniendo las otras. Ahí directamente con los jerarcas de cada una de las ramas de actividad. Y bueno, y ahí veremos hasta dónde se puede avanzar en algunas cuestiones. Sí, bueno, en el caso de COFE, digamos, está todo el tema de la nueva carrera administrativa, de la corrección de las inequidades horarias. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. De las reestructuras, que bueno, todo eso sí
de alguna manera está comprendido en la rendición de cuentas y es parte de lo que se va a empezar a negociar, que ya lo venimos intercambiando, pero bueno, ahora en los ámbitos formales donde se pueden tomar decisiones. Bien, entonces esto que usted está planteando, que por ejemplo sucede en aduanas, ¿es más bien una decisión política que un tema presupuestal? Sí, claro, sí, es una decisión política de gobierno, que vuelvo a reiterar, en esto, en los años anteriores, nosotros habíamos quedado solo con el reclamo de ingreso personal. Hoy yo diría que gran parte de los jerarcas de cada uno de los incisos están planteando lo mismo que estamos planteando nosotros, quizá con una diferencia de cantidad, pero que se necesita personal, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerios de Ambiente, bueno, prácticamente todos los ministerios y servicios descentralizados están pidiendo hoy el ingreso de personal. Bueno, nos vamos entonces a esas modificaciones, a esos cambios. Yo no sé si esa es la reforma del Estado o es lo que quedó de la reforma del Estado, que tiene que ver con algunos temas que ustedes están discutiendo, como puede ser, bueno, a la misma tarea, el mismo salario, el tema de la jornada laboral. ¿En qué está toda esa discusión de fondo, digamos? Bueno, yo creo que la reforma del Estado debería ser mucho más que eso, ¿no? La reforma del Estado debería mover las estructuras del Estado que hoy, en muchos casos, yo creo que están pidiendo con una necesidad de modificar estructuralmente su funcionamiento. Pero bueno, lo que ha quedado en esto, y no es patrimonio solo de este gobierno, sino que nos pasó también en el gobierno anterior, es que lo que se plantea como reforma del Estado es la reforma administrativa, digamos, del Estado, y se habla de los procesos de carrera administrativa, reestructuras, corrección de inequidades horarias. En ese marco nosotros seguimos planteando ese principio de que a igual función debe haber una igual remuneración. El proyecto que se está discutiendo no corrige eso. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Es más, puede llegar a generar más inequidades, producto de que la tabla salarial que acompaña el planteo de nueva carrera administrativa, donde en lo conceptual podemos tener alguna coincidencia, el problema es que eso, al no estar acompañado de presupuesto, lo que genera es que la tabla salarial, que en principio estaba para cada uno de las ocupaciones, era menor que la que hoy existe. Entonces, ¿por qué digo que puede llegar a generar más inequidades desde el punto de vista salarial? Porque los que ingresan van a ganar menos de los que están. Y los que están no van a querer ascender porque si ascienden pierden parte de la plata que están cobrando por todo el sistema de compensaciones que hay en el Estado, que es otro problema que es endémico, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que con el planteo conceptual de por dónde debería ir la carrera, más allá de algunos matices y alguna diferencia, se puede llegar a buscar algún acuerdo. El problema más grande está en el tema de que es muy difícil corregir, digamos, todo un proceso administrativo en la carrera cuando en realidad la gran mayoría de los cargos son por designaciones directas, hay diferencias salariales, hay diferencias de compensaciones, cuanto más recaudador es el organismo, más compensaciones se pagan, tenemos también diferencias de cargas horarias, realmente es un desbarajuste importante lo que hay en el Estado y creo que el problema es que el esfuerzo no se acompaña con presupuesto y después lo que se pretende es que los trabajadores seamos los que paguemos el costo de esa reforma. Y evidentemente nosotros no estamos dispuestos a eso, ¿no? ¿Y eso en qué ámbito se está discutiendo? Bueno, se está discutiendo en la negociación bipartita con el Servicio Civil. Hoy se abre en la rama de actividad donde participa Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil y la representación de COFE. Ahí vamos a retomar la negociación para ver hacia dónde podemos ir y después se va a discutir en el Parlamento cuando ingrese la rendición de cuentas, porque según nos dijeron, el proyecto de carrera va a ir en la rendición de cuentas y ahí, bueno, tendremos que negociar también con los legisladores
para ver hasta dónde podemos llegar a avanzar en algún tipo de acuerdo, ¿no? Bien, nos vamos con el panel y después seguimos con alguna otra preguntita. Marta. Yo estaba escuchando acá a Joselo y se me ocurrieron algunas cosas. A ver, ¿ustedes son optimistas pensando que realmente les van a dar el tema salarial? Porque yo me acuerdo que uno de los primeros decretos de este gobierno fue a mansalva, fue que no entraran funcionarios públicos con la famosa regla del 3x1. Quizás hubiera sido más adecuado que cada organismo evaluara, porque si no estamos teniendo lo que nos pasa con aduanas, por ejemplo, y hoy los primeros que se quejan son los comerciantes. Entonces quizás estaría bueno que en aquellos organismos donde había un superávit de funcionarios no se ingresara más gente o se tomara la regla del 3x1. Ahora, más allá de eso, ¿ustedes realmente aprecian que con la coyuntura que estamos viviendo les van a dar lo que están pidiendo? ¿O prevén que esto va a traer una conflictividad aumentada, pero no va a destrabar el problema? Bueno, desde el punto de vista salarial reitero que los dos sectores más grandes ya tenemos un convenio hasta el año 2025. Los convenios se firman para cumplirse y básicamente los convenios lo que hacen es recuperar el salario perdido, digamos. No estamos hablando de incremento del salario por ahora, cosa que sí queremos hablar porque si crece la economía deberían crecer los salarios. Nosotros somos de los que pensamos de que, y esto nos lo enseñaban algunos que hoy son profesores catedráticos en materia económica y que muchos de ellos ocuparon o ocupan lugares en la definición de todos los temas de la política económica, de que los trabajadores al no tener capacidad de ahorro y todo lo que nos ingresa lo volcamos al mercado, eso dinamiza el mercado interno, por lo tanto la economía crece. Entonces, creo que recuperar el salario perdido era lo mínimo que podía hacer este gobierno, por lo menos en ese camino está firmado el convenio y en eso creemos que no va a haber problema. El gobierno si firmó un convenio suponemos que lo va a cumplir. Después debemos ver cómo podemos participar en el crecimiento económico. Esta es la última rendición de cuentas donde se puede aumentar el gasto. Sabemos que va a estar difícil, el gobierno tiene una posición bastante radical en ese sentido y bueno, veremos cómo salimos de esto, pero creo que desde el punto de vista del ingreso personal, hoy ya, vuelvo a reiterar, no somos solo los trabajadores los que estamos pidiendo el ingreso, sino los propios jerarcas, por lo tanto yo creo que va a haber ingreso de personal al Estado, de aquí a los llamados se tienen que hacer antes del 30 de octubre y el último funcionario puede ingresar antes del 28 de febrero del año que viene, que es ya cuando empieza el año electoral y no puede ingresar trabajadores a la administración pública. No, te preguntaba porque justamente el ingreso de personal iría en contra de ese primer decreto, entonces como que hay una coyuntura donde queda como un desfasaje entre lo que se planteó de reducir el costo del Estado y el ingreso de los funcionarios. Sin perjuicio que entiendo que hay reparticiones donde hay una carencia, pero lo veía raro en ese lado. No, yo creo que en ese sentido el gobierno ha entendido que tiene un problema y aparte, si no lo resuelve por este lado, lo va a resolver por otro lado, que es más complicado, que es tercerizando. Y al final le termina saliendo más caro. Sí, claro. Así que creemos que en esta oportunidad va a haber la posibilidad de ingreso de personal en la mayoría de los organismos. ¿Pablo? Quizá no en la cantidad que nosotros esperamos, claro. Pero... Sí, un poco en línea con lo que decía Marta. Digo, a mí me consta que hay lugares del Estado donde falta personal, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Quizás ahora en algunos sectores está más... Hablas de Fiscalía, por ejemplo, Pablo. Fiscalía, el Poder Judicial. Por ejemplo, Fiscalía es una situación bastante compleja que tiene. El Poder Judicial es otro. No solo los fiscales, sino los funcionarios. Digo, Fiscalía y funcionarios. Digo, es bastante compleja ahí la situación y año tras año, lamentablemente, se da la situación que vos estás comentando ahora en este momento. Sí, igual. No levanta. Ahora, la pregunta es, Joselo, ¿ustedes tienen previsto un piso y un techo de ingresos de funcionarios o en esta solicitud? Tenemos un piso para decir, necesitamos X cantidad de funcionarios que ingresen para tener un funcionamiento medianamente regular y un techo que con esta cantidad de funcionarios el Estado va a funcionar bastante mejor y a su vez, ¿tiene algún costo previsto en cuanto a esos ingresos? A ver, yo básicamente me voy a referir a los temas de la administración central, que son los que más manejo, pero sé que esto
en las empresas públicas, por ejemplo, los funcionarios, el sindicato de OCE está pidiendo el ingreso de 800 funcionarios. La administración estaría dispuesta a 200, 300 funcionarios. Por lo tanto, esas diferencias se van a mantener en todos lados. En la administración central, en los últimos 3 años se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo, desparramados en todo el país, en todos los organismos. Entonces, bueno, ahí veremos cómo podemos ir avanzando en cada uno de los organismos y las unidades ejecutoras. Vuelvo a reiterar, los procesos de ingreso de personal son bastante tediosos. Hay una modificación ahora en el servicio civil que creo que va a ayudar a acelerar un poco los plazos de todo el proceso de concurso, que lo que lleva más complicaciones es toda la parte previa al llamado, que es cómo se analiza cada una de las vacantes que hay y cómo algunas de ellas se modifican por otras. Y bueno, eso tiene todo un proceso que es complejo, pero que hay que hacerlo rápidamente. Y bueno, nosotros estamos no solo desde COFE centralmente, sino de cada uno de los sindicatos de base, tratando de apurar esos procesos porque son muy importantes, que todo eso se termine lo antes posible para hacerlo llamado y llegar a tiempo para que los funcionarios ingresen antes del 28 de febrero del año que viene. Bien. Pepe. Sí, volviendo al tema de la reforma del Estado, Joselo, usted fue muy claro en señalar, no somos los trabajadores los que tenemos que pagar esta reforma. ¿Quién debería pagarla, por un lado? Y por el otro lado, ¿quién tiene tanto poder para impedir la reforma del Estado pasando administración tras administración y no se logra, como usted dijo, remover la estructura del Estado? ¿Quién está sosteniendo esa estructura a tal punto que no quiere que se renueve? Bueno, una linda pregunta esta última, ¿no? Ahí, por supuesto que los trabajadores defendemos los intereses de los trabajadores, los sindicatos, para eso estamos, y planteamos nuestras preocupaciones. De todas maneras, las definiciones no las toman los sindicatos, la toma la administración. Pero las medidas sí, las medidas sindicales. Las medidas sí las tomamos los sindicatos y a veces tenemos suerte y a veces no. Ahora, el problema más grande lo tienen los gobiernos en su propia interna. Porque si usted habla con cualquier ministro de esta administración o de la anterior y le va a decir que es necesaria una reforma del Estado, pero cuando le va a decir, mira que los cargos ahora no los va a designar vos, sino que van a ser concursados, se ponen como una araña, ¿no? Porque cada ministro quiere tener su jerarca de confianza para poder resolver en la línea de lo que él piensa, a veces ni siquiera lo que piensa su partido, su gobierno, sino de lo que él piensa. Entonces se designan a amigos para cada uno de los cargos o correligionarios políticos para mantener una línea política. Entonces, el problema más grande lo tienen los gobiernos en sus propios jerarcas, que son muchas veces los que ponen el palo en la rueda. Esta reforma que hoy se va a incluir en la rendición de cuentas, yo quiero ver si se termina votando, porque va a haber mucha presión de nosotros, por eso que decíamos de que hay una escala salarial que tiene un mínimo y un máximo que es por debajo de lo que hoy están ganando la mayoría de los trabajadores en cada uno de los niveles. Y el otro problema lo van a tener con los propios jerarcas, porque las compensaciones también son designadas directamente por los jerarcas. Entonces ahí hay problemas que, las presiones las tienen los gobiernos en la interna de los propios gobiernos y son los que de alguna manera le ponen la pata en el freno a cada uno de los procesos de reforma que se quieran hacer, ¿no? Ahora, usted conteste de que tal vez esa visión es bastante minoritaria y no representa lo que la gran mayoría piensa. Si usted hace esa misma pregunta que hace Pepe, muchos entienden que son los sindicatos los que no quieren los cambios. Como pasa, por ejemplo, en el área de la educación, le van a decir que es imposible llevar adelante una reforma teniendo en cuenta las reacciones de los sindicatos. Pero los sindicatos no votamos en el Parlamento. Los sindicatos no votamos en el Parlamento. Y por supuesto que tratamos de negociar, de hablar, de convencer, tomamos medidas para presionar en eso, pero los que terminan votando son los gobiernos. Y a veces terminan haciendo parches, como lo que se hizo con el estatuto allá en el segundo gobierno del Frente Amplio, que se terminó optando por una cuestión que hay que corregir ahora, ¿no? Que es que los que estaban se mantengan en un régimen y los que ingresan en un régimen nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Que a los 2 años
cumplen todos la misma función, pero uno trabaja 8 horas, otro trabaja 7, otro trabaja 6. Hay diferentes cargas horarias por el mismo salario. Y bueno, eso hay que corregirlo, porque el principio de que a igual función debemos tener una igual remuneración es absolutamente fundamental. Corregirlo sin, además, perder los derechos adquiridos. Y por Está supuesto, bravo. sí. Ahí está. Olivera. Sí, esta reforma de la carrera funcional todo indica que va a ser de los grandes temas de la rendición de cuentas, que de hecho es algo que Servicio Civil ya había anunciado que estaba trabajando, pero se iba pasando año a año y finalmente no era presentada. Ustedes, según entendí, por lo que ha salido en prensa, no conocen el contenido específico de los artículos, no saben exactamente qué es lo que va a ir. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué propuestas, y si hubo algún ámbito donde ustedes canalizaran propuestas en base a esta inminente reforma de la carrera funcional, y cuáles son esas propuestas? Yo cuando me refería no conocíamos los artículos, a la rendición de cuentas en general. Okay. Al proyecto de carrera administrativa sí conocemos. Nos los hizo llegar el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. De hecho, se levantaron algunas de las propuestas que hicimos como sindicato, que por eso decíamos que en lo conceptual puede haber alguna diferencia, puede haber algún matiz, pero no es el gran problema desde el punto de vista, porque nosotros no es que estemos defendiendo quedarnos como está. Hace más de 20 años que no hay carrera administrativa. Nosotros lo que queremos es tener una carrera administrativa, que el trabajador tenga expectativa de poder ascender y que se prepare para poder ascender. El problema es que si vos te preparás para poder ascender, vas a un concurso, ganás el concurso como ya ha pasado, y en realidad después no te conviene ir al lugar donde ganaste porque perdés plata, es un problema. Entonces, en lo conceptual nosotros podemos tener algún matiz, alguna diferencia, pero no es el gran problema. Porque eso se puede ajustar todavía, porque aparte esta carrera ni siquiera se va a aplicar en este gobierno, se va a aplicar en el que viene. Y ahí hay margen para seguir negociando. El problema es los mínimos y los máximos salariales. Ahí es donde nosotros ahí abrimos los ganchos, porque hay trabajadores que pueden llegar a perder de dinero y nadie quiere que se le rebaje el sueldo o que se le congele el sueldo, que es lo que se plantea, que se mantenga de alguna manera, digamos, el salario, que se vaya absorbiendo con los ascensos. Entonces vos vas a concursar y vas a ascender, vas a asumir más responsabilidad, pero por la misma plata, porque en realidad no te aumenta el salario. Bien, Marta lo mencionaba hoy, yo creo que es lo que todos pensamos. ¿Cuál va a ser el nivel de conflictividad que van a despertar estos debates que usted dice, estas diferencias? Tenemos, por ejemplo, mañana un paro parcial del PIT-CNT por el aniversario número 50 del golpe de Estado, que también ha sido cuestionado por el ministro de Trabajo, por el propio presidente de la República. ¿Qué vamos a estar viviendo los uruguayos en materia de conflictividad? Bueno, ustedes lo anunciaban hoy, salía en el informe, que se conjugan dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, esta última rendición de cuentas, en la cual se puede aumentar el gasto, y por otro lado, la 10ª ronda de Consejo de Salarios, que es donde se conjuga la mayor parte de los trabajadores privados negociando sus salarios y condiciones de trabajo. Por lo tanto, es de esperar de que la conflictividad, como pasa a mitad de año casi siempre, vaya en aumento. Ahora, eso dependerá, por un lado, en el sector privado, de las pautas salariales que defina el Poder Ejecutivo y de la flexibilidad que tenga en la negociación, porque eso también hay que decirlo. O sea, una cosa es fijar una pauta, pero ir viendo en cada sector cómo eso se puede ir acomodando a la situación de cada sector, porque hay algunos sectores que han perdido, otros que vienen recuperándose, pero otros que han ganado mucho. Entonces hay que ver ahí cómo se para el gobierno en los consejos de salario. Pero ahí el ministro decía claramente, si no hay acuerdo hay que votar, y si se vota es bajo los lineamientos del Poder Ejecutivo. Y bueno, es una presión que está metiendo el ministro. Yo no voy a caer en el error que cae él de cuestionar lo que hace el movimiento sindical cada vez que toma una medida. Pero bueno, es un problema del Poder Ejecutivo. Si esa va a ser la tesitura que toman ellos, evidentemente va a haber respuesta del movimiento sindical, porque si no hay flexibilidad a la hora de negociar para que aquellos que están ganando mucho puedan repartir mejor que los que han tenido dificultades,
evidentemente va a haber lío, ¿no? O sea, no estoy descubriendo la pólvora en ese sentido. Y en materia de los públicos, yo creo que hay una situación que descomprime mucho, es que los dos sectores más grandes tienen un convenio salarial hasta el 2025. Pero sí depende de todas estas otras cosas que en realidad también hay que ver cómo se van parando, y algunos proyectos que el gobierno por ahora los tiene frenados, pero que si salen a la luz pública eso va a generar conflictividad. Por ejemplo, el de la licencia, el del nuevo régimen de certificaciones médicas. Entonces, dependerá de cómo juegue el gobierno, la pelota la tienen ellos. Eso también podría estar en la rendición de cuentas. Si el gobierno embarra la cancha y salen los tapones de punta, y si el gobierno está dispuesto a negociar, negociaremos todo lo que podamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Clarito, ¿los plazos entonces hasta cuándo esta negociación? ¿En públicos y en privados? Bueno, depende. Los privados, algunos ya empezaron. Bueno, hubo una gran movilización de los trabajadores de la construcción hace un par de días. Los otros están recién entrando en la mecánica de la negociación. Eso va a llevar un tiempo. En la rendición de cuentas tenemos 45 días en la Cámara de Diputados, 45 días más en la Cámara del Senado. Y bueno, dependerá cómo el gobierno se pare, qué es lo que va a suceder en los próximos semanas, el próximo mes. Bien, y mañana paro de 9 a 13 horas. Mañana hay un paro que no es para, digamos, el proceso de dictadura, sino para conmemorar los 50 años de la huelga general. Bien. Huelga general que fue emblemática, una gesta histórica muy importante para defender la democracia del país, y que en ese marco, bueno, entendemos que tenemos que homenajear eso, pero todos estos temas que acabamos de hablar, de la coyuntura diaria que se está viviendo en el movimiento sindical, también van a estar presentes en la oratoria. El paro es de 9 a 13 en la mayoría de los lugares, algunos sindicatos lo extienden a más horas o a todo el día, y hay una concentración en la refinería de La Teja, que es un lugar emblemático de la huelga, para marchar por La Teja y llegar hasta ahí cerca de donde se definió en la mesa representativa la huelga general, que fue en el sindicato del vidrio, y ahí va a haber una oratoria a cargo del compañero Molina del PIT-CNT. Bien, tenemos que despedirlo. Joselo López, secretario general de COFE y vicepresidente del PIT-CNT, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, haber estado acá. Hacemos la última pausa y ya regresamos.